Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami. Hola, ¿cómo le va? Un gusto de saludarlo. Aquí estamos, como de costumbre, haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman esta transmisión. A todas ellas, muchísimas gracias. Quiero contarles que vamos a hablar de diversos temas, un poco, digamos, muy separados entre sí. Uno va a ser técnico, que es la economía, lo que está pasando, esta economía globalizada, que no siempre está dando buenas noticias. Y vamos a hablar también de otros temas, como por ejemplo, de una muchacha venezolana que nos trae su mejor música, una música que está encantando a quienes la escuchan. Así que vamos a empezar por la economía. La economía nos está dando muy buen resultado desde que asumió el presidente Donald Trump. Pero pareciera ser que a esta altura de los acontecimientos las cosas empiezan a complicarse. La Reserva Federal, que venía entusiasmada con la posibilidad de que en ciertos tiempos pondría las tasas de interés a nivel de lo que ellos pretenden para consolidar un poco, para fortalecer la economía y el desarrollo, se está complicando. Se está complicando porque los índices, Wall Street lo dice cada tanto, están, digamos que, poniendo en duda ciertos aspectos y ciertas decisiones que ha tomado el presidente Donald Trump. Como por ejemplo, este bono tan especial que le permitió a los grandes empresarios, recuperar mucho dinero que debía haberse canalizado en la producción y en el desarrollo, en la consolidación de la economía. Pero pareciera que muchos lo que hicieron fue usarla para recomprar sus propias acciones de las compañías. Esto no cayó bien y la Reserva Federal está preocupada porque además otros aspectos como los arancelarios con adversarios o amigos, porque depende del momento, China está en una guerra comercial. Esa guerra comercial está generando algunas dudas porque la inflación está acechando. Y si acecha la inflación, las cosas no van a venir bien. Este es un país donde la inflación ha sido controlada siempre y los trabajadores confían en que su poder salarial sirve para seguir viviendo con confort. Resulta de que no, los precios crecen, los sueldos no se ajustan y empieza a notarse algún grado de preocupación. Pero de esto vamos a hablar con el doctor Emperador Pérez, un hombre que asocia la realidad de la economía con su capacidad de profesor, de un hombre que dicta conferencias y prepara a muchos alumnos en distintas universidades a enfrentar este mundo de la economía. Emperador, bienvenido. Mucho gusto, un placer. Un placer. Y gracias por la invitación. Un placer para mí recibirte. Gracias. Yo estaba tratando de hacer un poco una introducción que tiene muchos elementos, ¿no? Y habrás notado que ahí traté de poner todos los que en este momento están generando muchas dudas sobre el futuro de la economía americana. Perfecto. Y el futuro de la economía americana va a impactar seguramente en el futuro de las economías mundiales. Perfecto. Tu primera impresión. Como usted mencionó, ciertos indicadores que podrían afectar considerablemente la inflación en los Estados Unidos y por ende un cambio en la calidad de vida de los norteamericanos, cosa que esto es un desafío para ellos, ¿no? No obstante, a raíz de la crisis del 2007-2009, la economía ha venido creciendo, pero ha venido creciendo lentamente. Por ejemplo, en el año 2016 el Producto Interno Bruto cerró en un 2.2%. En el año 2017 el PIB cerró en un 2.5%. Para el cierre de este año fiscal se espera que el Producto Interno Bruto cierre en un 2.9%. Pero obviamente hay ciertos sesgos que son subyacentes y que no todo el mundo puede ver, sino los estudiosos de la economía ven estos sesgos subyacentes y hay ciertos señalamientos y por ende se ciernen ciertas dudas
y cierta incertidumbre en la economía global. A raíz de la crisis financiera, vuelvo y reitero, el 2007-2009, conjuntamente con la crisis de la deuda soberana europea y con un reajuste de los commodities, de los precios de los commodities a nivel global, o sea, el precio de la gasolina, el petróleo, el precio de la avena, el trigo, etcétera, etcétera. Esto ha traído como consecuencia un recaimiento de lo que es la pendiente que iba en un avance significativo de crecimiento. Obviamente, conjuntamente con esto, un decaimiento de la inversión extranjera directa y una merma de la productividad. También hay que sumarle a esto lo que es un decrecimiento del comercio internacional, debido a que los actores, y en este sentido los actores son los países desarrollados, ya que estos 7 países del grupo G7 controlan en un 60% lo que es el PIB global bruto. No obstante, la demanda agregada de los países emergentes, esto ha traído como consecuencia que la economía se retrase un poco. Ahora, lo que está pasando en los Estados Unidos es algo sin precedente. ¿Por qué digo sin precedente? Porque desafía todos los pronósticos, en el sentido de que hubo en una ocasión un economista llamado Peter Philly, inglés, que trajo como consecuencia el gráfico de Philly o la curva de Philly. Esta curva tiene una relación inversamente proporcional entre lo que es la inflación y el desempleo. O sea, más bien si aplicamos la curva de Philly al desempleo y a la inflación de los Estados Unidos, me va a dar algo sin precedente. ¿Por qué? Porque la inflación se ha mantenido en 1.9% a la actualidad. El desempleo anda por el orden de un 3.7%, es el último dato que tengo de la Reserva Federal. Datos fenomenales. Dato muy, algo increíble aquí Sí. en los Estados Unidos. Bueno, si vemos a Obama dejó el desempleo en 4 y pico alto, 4.9, 4.10 más o menos. Donald Trump ha venido haciendo buen trabajo y ha rebajado esto considerablemente. Pero digo que hay un desafío a los elementos históricos de la economía, producto de que este desafío mantiene inclusive la tasa de interés en 1.25. O sea, ¿y cuál es la relación inversamente proporcional de la curva de Philly? Nos dice que a un mayor desempleo, o sea, una menor inflación, y a un mayor empleo, una mayor inflación. O sea, cuando el empleo se minimiza, cae, la inflación sube. Y cuando la inflación cae, el desempleo prácticamente baja. Entonces, aquí en Estados Unidos estamos viendo lo contrario. O sea, de manera que esto es un rayito de luz, pero hay que tener sumo cuidado, y más ahora con esta guerra comercial que ha empezado Estados Unidos. Dentro del corto plazo, la economía no se va a recapitalizar, pero dentro del contexto del mediano y largo plazo sí puede haber problemas. Cuando hablamos del largo plazo, ¿qué es? ¿Mañana o dentro de 10 años? No. El largo plazo es de 5 años en adelante. Lo digo porque en este momento empiezan a sonar algunas campanas o algunas luces rojas, Sí. donde se empieza a ver complicaciones. Obviamente. La Reserva Federal lo está manifestando. Obviamente sí las hay, me permite, sí las hay. Y lo que dio el punto de inflexión para que pudieran haber estas dudas fueron 2 fenómenos que prácticamente ningún analista lo menciona, pero que están ahí. Y estos fenómenos han traído como consecuencia lo que vino después. Uno de ellos fue el Brexit en Inglaterra, o sea que Inglaterra e Irlanda del Norte se separaron de lo que es la economía de la Unión Europea, y eso ha traído como consecuencia ciertas dudas en lo que es la Unión Europea precisamente, y la renegociación del NAFTA, dando origen ahora al USMCA, o sea que es el acuerdo de libre comercio Estados Unidos, México y Canadá. Doctor Emperador Pérez, tú das clases en distintas universidades. Así es. Y una de tus características es la economía de negocios.
Perfecto. Quiere decir que estamos con la persona indicada para que nos explique qué va a pasar con este concepto que hemos manejado de la economía, ya digamos, institucional, Sí, cómo se afecta al mundo de los negocios. El mundo de los negocios vive fundamentalmente a través de la tecnología hoy día, la perfecto, inversión perfecto, y el desarrollo que se sustancia gracias a un buen consumo. perfecto. Ese aspecto concreto, ¿cómo, cómo se ve de aquí a un año? Bueno, obviamente la demanda agregada desafía la oferta agregada en el sentido de que USMCA, que es el NAFTA, este tratado de libre comercio tenía una laguna muy significativa, o sea, un sesgo muy significativo, que era la equidad. O sea, no había un comercio justo entre los actores que intervenían en este proceso. Por ejemplo, en México, Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos, de hecho, tenía el producto de un decrecimiento en lo que es sus exportaciones, una balanza de pago deficitaria y una balanza comercial deficitaria. Y precisamente esto era lo que Donald Trump hacía señalamiento. Ahora, ¿es correcto que en plena globalización se traiga a la palestra pública o al contexto global económico el proteccionismo? O sea, esa es una pregunta que muchos entendidos consideran que esto no es correcto. ¿Pero por qué proteccionismo? ¿En qué sentido? Proteccionismo en el sentido que Estados Unidos está aumentando sus aranceles, Sí. los aranceles del cobre, del aluminio, aranceles a otros A los artículos, automóviles. a los automóviles, o sea, la industria automotriz, Automóviles. a- y a una infinidad de artículos, no solamente la industria automotriz, también artículos de consumo de la canasta familiar, ¿no? De la dieta diaria. Por ejemplo, a Canadá no se señala ni se critica, y Canadá tiene un 270% de aranceles en los productos lácteos, perjudicando los ganaderos de los Estados Unidos. O sea, los ganaderos estadounidenses y los agricultores estadounidenses han sido más o menos los más beneficiados con la negociación del NAFTA. Pero, sin embargo, otros a mano de obra calificada y otros renglones de la economía de los Estados Unidos ha decaído. O sea, la industria automotriz se ha ido a México, se ha ido al Canadá, y solamente se están importando partes de automóviles aquí. Entonces, fue una política de campaña de Donald Trump, y hizo estos señalamientos que esta situación tenía que cambiar. Ujú. Y obviamente mucha gente critica esto producto de que se está volviendo al proteccionismo. Y yo diría, no es un proteccionismo puramente y simple, es un nuevo proteccionismo, o para mí un macro proteccionismo. El proteccionismo a veces es bueno, y los países en crisis lo usan para hacer ajuste a su balanza de pago, Ujú. para aumentar las exportaciones, para minimizar el desempleo, Ujú. o sea, para mantener la fuerza de trabajo activa. Y creo que es el caso de los Estados Unidos. Recordemos nada más y nada menos que el 2007 al 2009 hubo una recesión prácticamente similar casi a la Gran Depresión. Lo que faltó fue llegar a la depresión, o sea, estábamos a un paso de la depresión para igualarnos a la Gran Depresión de los años 29. 29. Ya. Ujú. Ahora, esta realidad, estos ajustes que pretende Trump y que generan la reacción de distintos países, se enojaron Canadá, después se enojó México, después se enojó China Sí. y así sucesivamente. Eh, ¿A dónde nos va a llevar? ¿A pelearnos con todos, a amigarnos con todos, pero con beneficios para Estados Unidos? ¿O va a generar un cataclismo económico? Bueno, es que la economía ha tenido ciertos cambios, y esos cambios obedecen a procesos económicos cíclicos, y también los problemas geopolíticos que tenemos en la actualidad. Y obviamente cada quien, los países emergentes, se han sumido en grandes problemas también, producto de que la inversión extranjera directa
ha roto lo que es la ambición de los países emergentes y se han metido en deuda. Las economías desarrolladas, específicamente Estados Unidos, han sentido la presión de una demanda agregada de los países emergentes. Y los países emergentes se ha incrementado la demanda de commodities, de productos de primera necesidad, de consumo de la canasta diaria, y esto ha traído como consecuencia que Estados Unidos tenga que recurrir a los financiamientos externos. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, el comercio internacional quiere cambiar y cada quien quiere ir a un proteccionismo, pero el proteccionismo, vuelvo y reitero, o sea, controla los dumping, controla lo que es la oferta agregada y inclusive algo que no se ha tocado aquí, la seguridad. La seguridad también influye, o sea, el proteccionismo influye en la seguridad y hoy en día está de moda la seguridad de los estados. Yo creo que ese es un dato muy importante que asociado al proteccionismo trae como consecuencia la fortaleza de la economía de los países. Ahora, ojo con eso. O sea, Estados Unidos tuvo tasas arancelarias muy altas desde los años 1900, un 30%, en los años 1996 un 6.7, 7%, e inclusive en los últimos años los aranceles en Estados Unidos llegaron a situarse a un 2%, 2.5%. Recordemos, o sea, los acuerdos con la Organización Mundial de Comercio, antes Ronda Uruguay, y Estados Unidos, igual que muchos países, tanto industrializados como países emergentes, fueron y son consignatarios de la Organización Mundial de Comercio. Ahora, China, el propulsor de la globalización, eso le iba a decir, en el Oriente Asiático y el Oriente y Asia Meridional se ha mantenido activa en cuanto a su economía, pero no obstante también ha habido una merma. Ha habido una desaceleración y China no ha escapado de esta situación. Interesante, Sí, interesante. Según tengo aquí, Sigma Beta Delta tuvo... Sigma Beta Delta. Sigma Beta Beta Delta Sí. le entregó a usted el honor internacional de por vida en gerencia, negocios, finanzas y administración por su alto rendimiento académico, entre otros. Así es. Me imagino una gran satisfacción para Así él. es. ¿Cómo no? Quiere decir que le podemos preguntar la última pregunta Sí, que sí, tiene sí. que ver con todos estos méritos que se ha ganado. Puede llamar a Missouri a confirmar ese dato. No, Estados Unidos es un país que había conquistado el mundo precisamente por su producción industrial, su desarrollo económico. Todo eso se perdió. Y esto es lo que ha mermado en Eso los es últimos lo que se años. perdió Sí, porque sí. lo monopoliza China, entre otras cosas. Lógico. ¿Esto va a cambiar ese paradigma? ¿Volveremos a tener un país productivo, un país que no dependa de las importaciones? Bueno, esa es la tendencia. Esa es la tendencia, siempre y cuando, o sea, no olvidemos que hay actores muy importantes en la palestra económica global y China es uno de ellos, la India es otro, o sea, el grupo BRICS. Pero el grupo BRICS, vamos a analizar el grupo BRICS. La economía brasileña ha decaído producto de sus situaciones políticas que ha tenido. Rusia, o sea, hay una desaceleración de la economía rusa. O sea, China ha desacelerado últimamente y producto de la guerra comercial, China se ha visto envuelto en una revaluación de su moneda para equilibrar el comercio exportador. De manera que al equilibrar el comercio exportador, China se mantiene competitiva en los mercados internacionales, pero Estados Unidos, o sea, está manejando esta situación y Estados Unidos debe también entender que la globalización vino para quedarse. Y hay acciones, en los últimos días yo he visto acciones que van a suavizar más esta tendencia. Por ejemplo, se entendía que no se iba a negociar con Canadá y se llegó a un acuerdo. Se llegó a un acuerdo. Como con México. Sí, y hay muchas concesiones. Bueno, tanto con México como con Canadá. Recordemos que la globalización ha traído como consecuencia la teoría del economista David Ricardo del siglo XVIII. O sea, ¿cuál es esta teoría? O sea, que cada país se tiene que especializarse en lo que sabe hacer. ¿Para qué? Para ser más competitivo, ¿no? Y de manera que México, la economía mexicana, la economía canadiense y la economía estadounidense tienen que ser competitivos e igualarse a sus colegas asiáticos, ¿no? Y la única forma de hacerlo es compitiendo. Y yo entiendo que
cruzando las fronteras nacionales y buscando las economías de escala. Es la única forma de hacerlo. Y en esa tesitura estamos. La economía global está en esa tesitura. El futuro del trabajo, cortito esto, porque se Sí, nos fue sí. el tiempo. El Perfecto. futuro del trabajo industrial, el trabajo manual, el Sí. trabajo de las máquinas. ¿Cuánto tiempo va a durar? Bueno, últimamente hay una apreciación significativa con relación a esto, porque muchas empresas están dando el paso de México hacia Estados Unidos. O sea, hay concesiones de impuestos, hay concesiones arancelarios a estas grandes corporaciones como lo es a la Santo Domingo Motor, la BMW, la ¿Pero Toyota, para qué? ¿Para que etcétera, hagan etcétera. tecnología? Para Productos que se haga tecnología. ¿Y la mano de obra dónde va a quedar? Bueno, la mano de obra, hay una proyección de inclusive aumentar el costo de la mano de obra. Ahora, eso será significativo y habrá un ajuste con relación a los aranceles que se están aumentando. O sea, porque los aranceles, dicho sea de paso, aumentan los bienes y servicios en el mercado exportador, ¿no? Pero el mercado importador obviamente se va a limitar y va a traer como consecuencia que esta mano de obra pueda cada día más especializarse. O sea, y en eso está Estados Unidos. Doctor, Emperador Pérez, muchísimas gracias No, esta gracias a clase de usted. economía. Qué bien. Seguramente tendremos oportunidad de compartir nuevamente este debate. ¿Cómo no? Nos ilustra muy bien y quedan muchas preguntas por hacer, pero el ¿Cómo no? tiempo es soberano. Me imagino en televisión. Muchísimas gracias No, por venir. un placer, gracias. Emperador Pérez con nosotros. Hacemos la pausa, venimos enseguida.